mega evoluciones, nivel máximo 175 y más de 25 horas de partida. Vuelve a Pokémon Soul Stones, ya completo. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos al canal con un juego que conocerán los más veteranos del canal. Y es que ya hace 3 años que traje una de las primeras versiones de este fangame. Y sí, hoy por fin tenemos la última actualización y todo el contenido disponible. Y es que ni yo me lo creo. Pero no solo está completo, sino que es un fangame perfecto para jugadores más experimentados que quieran un extra en la aventura, sobre todo gracias a que el nivel máximo se ha aumentado a 175, que junto a la gran cantidad de Pokémon tendremos una aventura casi interminable. Pokémon Soul Stones es un fangame completo con postgame en inglés creado por Josh Lewis. Contaremos con Pokémon hasta la 7ª generación, mega evoluciones y aumento de nivel máximo en la aventura con 2 regiones. Y es que sí, viajaremos a una nueva región, donde obviamente tendremos que pelear y combatir para avanzar y ser el mejor entrenador Pokémon. Pero cuando terminemos, tendremos otra región, que será el postgame de la aventura, con nuevos combates, rivales e historia. La verdad, se notan los 3 años de trabajo en el fangame y todo lo que ha ido mejorando desde esa primera beta, que sinceramente ha llovido muchísimo y ha incluido muchas novedades, tantas que parece otro juego. Y antes de nada, este juego se podrá jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Tendréis la info del juego y al final cómo jugarlo en Android. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita y así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros jugazos que también tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews. Además, tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y ya sí, vamos con la review de Pokémon Soul Stones ya completo. Contaremos con Pokémon desde la primera generación hasta la 7ª generación, con mega evoluciones oficiales y otras 65 mega evoluciones nuevas añadidas por el autor. Se han añadido nuevas formas regionales, que harán un total de 1000 Pokémon en la aventura. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo Hada. Lo mejor es que se ha aumentado el nivel máximo a 175, además de movimientos y habilidades actualizados a la 7ª generación. Los gráficos son estilo 3ª generación, tanto personajes como mapeados. Se han incluido Pokémon por el mapa, además de efectos de tiempo, tanto de lluvia como nieve o viento. Podremos ver en batalla algunas imágenes de los personajes, además de combates muy animados y coloridos. Tendremos ciclo de día y noche que cambiará el aspecto del mapeado y los combates, además que saldrán diferentes Pokémon dependiendo de la hora del día. Y ya sí, vamos con la historia de Pokémon Soul Stones. Tú eres un agente que trabaja para la agencia republicana que ha sido enviado desde el año 3564 después de Cristo al siglo XXI. Recibiste órdenes de localizar entrenadores fuertes, conocidos como guardianes de almas, y recuperar sus colgantes sagrados, que tienen fuertes poderes legendarios y la capacidad de imponer la lealtad de ciertos Pokémon míticos. Lo que descubres al aventurarte en tu misión es que te has metido en un conflicto mucho mayor entre 2 facciones antiguas, uno que busca desatar un mal sobre el mundo y el otro que intenta desesperadamente proteger a la región de la época de su regreso. Como resumen, vas a viajar por el tiempo para intentar salvar el futuro, pero el pasado tampoco está tan bien, por lo que sí, un lío de eventos temporales, donde tendremos que entrenar Pokémon, literalmente. La duración son más de 25 horas de partida, con 10 más para el postgame. Tendremos cerca de 125 misiones por hacer, que te llevarán por todo el mapa. Sobre todo para los jugadores más exigentes va a ser perfecto. En resumen, tendremos cerca de 1000 Pokémon por capturar, más de 65 nuevas mega evoluciones y un montón de contenido postgame por explorar con 2 regiones. Y ahora sí, toca conseguir tu corazón. Hoy me gustaría que comentaras si conocías el fangame de Pokémon
Soulstones en su momento. Si viste mi vídeo, si simplemente lo acabas de conocer, coméntame qué tan antiguo eres para conseguir tu corazón. Y bueno, voy con mi opinión personal, aunque en general no tengo quejas. La verdad que es un proyecto tan antiguo que estoy muy ilusionada. La verdad que no está en español, pero bueno, es lo que hay. Al menos está completo y por ahora que yo sepa no hay planes para traerlo en español, por si preguntáis. En mi opinión, es verdad que los gráficos quedan un poco toscos con la tercera generación, aunque cuando entras en combate todo es muy diferente, ya que estos sí que se ven muy mejorados. Puede que el fuerte de este fangame no sea tanto los gráficos y su nueva región, sino todo lo que podemos hacer combatiendo. Y es que en los combates es donde está también su punto fuerte, ya que contaremos con más de 1000 Pokémon capturables, además de nuevas y antiguas mega evoluciones que también podemos usar en la aventura, con un nivel máximo de 175 que hará el postgame muy disfrutable. Sobre si lo recomiendo o no, pues la verdad que sí que lo recomiendo, sobre todo ahora que por fin tenemos todo el contenido disponible completo con postgame, además de muchísimas batallas por delante. Creo que tiene mucho potencial y además el autor ha confirmado la secuela, que sería Pokémon Soulstone 2, que también traeré al canal, ya que me pareció muy interesante, por lo que iremos siguiendo la pista de este nuevo proyecto ahora que el primero está terminado, porque sí, se viene Pokémon Soulstone 2, que para mí también lo voy a probar y seguramente lo traiga al canal porque me parece llamativo. También ponme en los comentarios si quieres que lo traiga. Yo espero que queráis que lo traiga, la verdad. Yo espero que queráis. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!